bienvenido, bienvenida nuevamente a los 5 minutos de Pato para todos. Hoy, edema. Para ver más detalles de este tema, ahí arriba te aparece el link del video completo. Edema, acordate, hacemos referencia a la acumulación anormal de líquido en el intersticio o en cavidades. Pero en realidad, la idea es que cuando está acumulada en los tejidos, hacemos referencia a edema, y cuando se acumula en las cavidades, hacemos referencia a derrame. ¿Bien? Tanto edema como derrame es la acumulación anormal de líquido. ¿Bien? Dentro de esta acumulación en cavidades podemos tener un hidrotórax, agua en cavidad pleural, hidropericardio, lo mismo en pericardio, ascitis en cavidad abdominal y anasarca es un edema generalizado. ¿Bien? Los edemas pueden ser inflamatorios o no inflamatorios. Dentro del edema inflamatorio, acordate, vamos a tener el líquido de exudado, que va a ser rico en proteínas, va a tener una densidad mayor a 1020 y va a ser turbio, tiene un aspecto turbio. En cambio, el no inflamatorio, ese líquido trasudado que llamamos, que está más relacionado con alteraciones hemodinámicas, va a ser pobre en proteínas, tiene una densidad menor a 1020 y es transparente. Salvo una excepción que está explicada en el vídeo, fíjate. Para entender los mecanismos por los cuales se produce este edema no inflamatorio, tenés que entender lo siguiente. Recordá, esto es un vaso, presión hidrostática, saca agua, presión osmótica del plasma, coloidosmótica, es la que va a estar dada por las proteínas, es la que ayuda, ¿sí?, a que el agua esté dentro del vaso, ¿sí? Una saca, la otra entra. Del intersticio, el líquido va al linfático, ¿sí?, y sigue su camino. Normalmente esta es la circulación. Siempre predomina un poco más la presión hidrostática sobre la coloidosmótica. ¿Bien? Siempre sale un poco más de lo que va a entrar y se va al linfático. De acá se desprenden los mecanismos. Este tipo de edema no inflamatorio se puede dar por un aumento de la presión hidrostática, por ejemplo una insuficiencia cardíaca derecha, una trombosis venosa profunda, una disminución de la presión coloidosmótica, por ejemplo un síndrome nefrótico en donde se pierdan muchas proteínas en orina, ¿sí? O una alteración hepática en donde se altere la síntesis de proteína, por ejemplo albúmina. Puede darse por una obstrucción linfática, esto es lo que nosotros vamos a llamar linfedema, y además puede darse por, acá te dibujé unos riñones, puede darse por una retención de sodio y agua, ¿sí? Alguna alteración renal primaria o una hipoperfusión, por ejemplo a consecuencia de una alteración cardíaca, eso lleva a la retención de sodio y agua por parte del riñón. Esto lo que hace es aumentar la presión hidrostática y te disminuye la coloidosmótica, ¿sí?, por dilución. Y esto te lleva al edema. Bien, esto fue de forma resumida lo que está en el video, explicado con más detalle. Fíjate, espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya motivado para seguir estudiando. ¡Chao!